que el Señor nos llama al tiempo de Él, y ahora nos da una herencia incorruptible, una herencia incontaminada, no se marchita. Es una herencia en la que cada uno de nosotros podemos disfrutar, y sobre todo podemos disfrutar de la vida. Jesús dijo: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Vamos en esta mañana a meditar en la palabra del Señor y veamos lo que dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 29. San Juan 3, 29. En el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 29, nos van a hablar de Juan el Bautista. Fue un hombre que le abrió camino al Señor, un hombre que Dios usó para que viniera después de él el Cordero de Dios. Muchos le decían: ¿eres tú el que había de venir? Y dijo: no, no soy yo. El que viene tras de mí, él es mayor que yo, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Así es que Juan vino con un plan, con el propósito de preparar el camino al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí en San Juan capítulo 3, versículo 29, cuando los discípulos estaban entrando en contienda, los discípulos de Juan el Bautista le dicen a Juan, en el versículo 28 les dice: vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Y en el versículo 29 dice: el que tiene la esposa es el esposo, hablando de Cristo. El que tiene la esposa en este momento la tenía Cristo, porque estaba del otro lado del Jordán, y el apóstol Juan el Bautista, está refiriéndose a Cristo, porque Cristo, muchos seguían a Jesús, y lo que Juan el Bautista está mencionando, dice: el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo, refiriéndose a Juan, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Juan el Bautista cumplió el plan y el propósito al que fue enviado, de prepararle el camino al Cordero. Una vez que viene Cristo, una vez que viene el Señor, él es el esposo. Así es que esta es la antesala del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el anuncio de que Cristo es el que tiene a la esposa. Entonces aquí hay otro aspecto de la iglesia. Además de que la iglesia tiene un aspecto de la elección, tiene un origen, tiene un llamamiento, tiene una redención y una herencia. Este es otro aspecto. La iglesia ahora es la esposa del Cordero. Y mire lo que dice la palabra en Mateo capítulo 9, versículo 14. Mateo 9, 14. Jesús. Mateo capítulo 9, versículo 14. Aquí están los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, y le dicen: entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Siempre había una competencia entre los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de Jesús.
Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto, entre tanto que el esposo Cristo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Quiere decir que en ese contexto los discípulos representan a la esposa y quitar al esposo de ellos es dejarlos viudos. Entonces, en este contexto, la esposa, que es la iglesia, quedará viuda. Y ese es el tema de esta mañana. La iglesia como viuda. La viuda. ¿Habían oído ustedes alguna vez que la iglesia es la viuda? ¿Verdad que no? Pero bueno, que Dios nos dé gracia y sabiduría para entender otro aspecto de la iglesia. Aquí en San Juan, capítulo 15, versículo 18. San Juan, capítulo 15. San Juan, capítulo 15, versículo 18. El Señor se va a referir nuevamente a la iglesia, la esposa, o en este caso ya vendría siendo la viuda. Dice San Juan 15, 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Así es que, mis amados hermanos, usted y yo que somos parte de la iglesia, que somos miembros del cuerpo de Cristo, usted y yo que hemos sido elegidos y que tenemos un origen celestial, tenemos un llamamiento celestial y ahora usted y yo somos extranjeros, somos peregrinos en esta tierra. Cada uno de nosotros no tenemos nada que ver con este mundo ni con la corriente de este mundo. Por eso dice la palabra que el mundo nos va a aborrecer. ¿Por qué? Porque aborreció a Cristo. Y por eso el Señor nos elige del mundo, nos aparta del mundo. ¿Por qué? Porque ahora usted y yo no somos del mundo, no le pertenecemos al mundo ni a la corriente de este mundo, ni a la filosofía de este mundo, ni a la cultura de este mundo. El Señor nos ha sacado. La palabra iglesia viene de la raíz eclesia, que quiere decir sacados de, fuera de. No pertenecemos a esta corriente. Así que la iglesia es la perla de gran precio, la que el Señor compró y además nos ha dejado de su espíritu. Cada uno de nosotros que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, ahora tenemos al Espíritu Santo, tenemos el Espíritu de Cristo, ha venido a morar en nuestro espíritu, para que usted y yo tengamos la presencia permanente de nuestro Señor. Si nosotros necesitamos socorro, tenemos al Espíritu Santo. Está en nuestro espíritu. Su obra reveladora, la obra reveladora del Espíritu es mostrarnos a Cristo Jesús. Usted está débil, necesita estar fortalecido. Tenemos al Espíritu, que es nuestra fortaleza. Necesita consuelo. Tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro consolador. Necesitamos gozo en medio de las tribulaciones, en medio de la aflicción, en medio de la persecución. Dios nos ha dejado de su Espíritu.
el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a que nosotros podamos esperar al esposo. En Apocalipsis dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, ven, Señor Jesús. Por esa razón, hoy la iglesia como viuda necesita un cuidado permanente. En el Antiguo Testamento las viudas tenían un cuidado permanente. Los que están apuntando les doy las citas por cuestión del tiempo. En Éxodo 22 dice que a ninguna viuda vas a afligir. Ninguna viuda tenía que ser desamparada, dice Isaías 1:17. Así, y en Zacarías 7:10 nos dice que la viuda no va a ser oprimida. Quiere decir que si la viuda representa a la iglesia en su peregrinar, la iglesia no va a ser afligida. Dios le ha dejado a la iglesia de su espíritu. Además, dice que hay una legión de ángeles que están a nuestro favor, están a nuestro favor. Nosotros tenemos ángeles que están a nuestro cuidado, dice según Hebreos. Así que hoy vamos a ver un ejemplo de una viuda, porque si la iglesia es la viuda, en tipología, veamos qué es lo que nos dice la tipología con respecto a la viuda que está en Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8. Veamos un ejemplo. Hoy quisimos hacer un paréntesis del estudio del tabernáculo, ¿verdad? Dios nos dio esta palabra para la iglesia porque cuando la iglesia está atravesando por situaciones como las que está atravesando el país, pues necesita una palabra diferente. Así es que esta es la palabra que el Señor nos dio para la iglesia de Riobamba. En Lucas 18, versículos 1, nos habla de una viuda. Yo ya les puse bases de cómo es que la iglesia viene a ser viuda. Ahora veamos cómo es que Dios le habla a esta viuda. ¿Quién es la viuda? La iglesia. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Así es que la iglesia está invitada a orar, a orar. Les estamos invitando los domingos, tenemos ya más de un año. La hermana Marcita está todos los domingos desde las 10 de la mañana orando por usted. Siempre hay alguien que está orando por usted, por su familia. No espere a que venga una desgracia, una enfermedad o una situación como la que está atravesando el país para que nosotros oremos. Si así, gracias a Dios por las aflicciones, gracias a Dios por las persecuciones, gracias a Dios por la escasez, gracias a Dios porque es una manera de sensibilizar a la viuda. Y si así no vienen a la oración, ¿qué se espera? La gente se mueve en sus instintos naturales, carnales. Nuestra lucha no es carnal, nuestra lucha es espiritual. Nosotros no podemos ni debemos de acudir a ningún hombre, a ningún gobernante, no debemos de acudir a ningún abogado, a ningún doctor, antes de acudir al trono de la gracia de Dios. Dios nos ha abierto un vivo y nuevo camino. Nuestra lucha es espiritual. La iglesia está para acercarse al trono de la gracia de Dios. Tenemos el privilegio de poder estar en la presencia, en el trono de la gracia. Y el Señor nos pone un ejemplo de esta viuda. Esta viuda que tiene la necesidad de orar.
Y diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda. Usted ya sabe a quién se refiere. La cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. ¿Quién es el adversario de la iglesia? Satanás. ¿A quién tenemos que acudir? Al juez justo. Hay un juez justo que está siempre para auxiliarnos. Él está presto para oír. ¿Qué necesitamos? Acudir a Él para que nos haga justicia de nuestro adversario. Pero acá nos ponen el ejemplo de un juez injusto. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo, dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Que clamen a Él día y noche, día y noche. ¿Se tardará en responderles? La pregunta es obvia. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, su segunda venida, ¿hallará fe en la tierra? ¿Sabe que nuestra fe va a ser probada? La iglesia está para dar testimonio de la fe. Aquí encontramos una viuda que es insistente. Una viuda que está orando. Una viuda que no tiene esposo, está ausente. Y está luchando contra un adversario, Satanás. Pero ella está acudiendo a un juez injusto. Cuando venga Cristo, hermanos amados, Él nos vengará de todos nuestros enemigos. Pero tenemos hoy un recurso. Hoy usted y yo podemos entrar a una batalla espiritual. Nuestras bendiciones son espirituales, son celestiales. Hemos sido llamados para estar en un reino celestial. Somos extranjeros, somos peregrinos. Pero gracias a Dios que siempre el Señor en todo momento se reserva a un remanente. El Señor en el Antiguo Testamento a Elías le dijo, me he reservado 7,000 que no han doblado rodilla ante Baal. Ahora usted y yo tenemos el privilegio de acercarnos al trono de la gracia de Dios y acercarnos al juez justo, un juez justo. ¿Quiere ver otro ejemplo? Vamos a ver otro ejemplo de otra viuda. Vamos a Marcos 12, 41. Marcos 12, 41. Acá nos hablan de otra viuda. Vamos a leer desde el versículo 37, dice, 12:37. David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y la gran multitud del pueblo le oía de buena gana y les decían su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas
y por pretexto hacen largas oraciones. Ellos recibirán mayor condenación. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. ¿A qué equivale esto? A 1/4 parte de un centavo de dólar. Vean la ofrenda de esta viuda. 1/4 parte de un centavo de un dólar. Esa era la ofrenda de esta viuda. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Quién es esta viuda? Es la iglesia, que le ofrece a Dios todo lo que tiene. Somos usted y yo dándole al Señor lo que tenemos, lo poco que tenemos, lo miserable que tenemos. ¿Qué es lo que está demostrando esta viuda? Que Dios le sostiene, que su confianza no está en ese cuarto de dólar. Su confianza está en el Dios que todo provee, en el Dios que sostiene. La fe de esta viuda es sublime. Su confianza está en el Señor. Ella no depende de ese cuarto de dólar. Ella está dependiendo del Dios de toda gracia. Sin duda ella había leído el Salmo 146:9. Veamos qué nos dice el Salmo 146:9. Señor Jesús. Miren, el hermano los encuentra ahora muy rápido. Salmo 146:9. Vamos a repetir este salmo. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. Aleluya. Y el camino de los impíos trastorna. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Gloria al Señor Jesús. La iglesia, usted y yo tenemos muchos recursos espirituales. Pablo dijo, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Usted y yo somos extranjeros y somos peregrinos. Mire lo que dice 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 9. 2 de Corintios. Biblia, Biblia y más Biblia. 6:9. ¿Estamos ahí? Fíjese bien, dice, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Aleluya, gloria a Dios. Esa es la condición de la iglesia.
Aparentemente no tenemos nada, pero lo poseemos todo. Teniendo a Cristo lo tenemos todo. Teniendo su Espíritu lo tenemos todo. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Bienvenida, viuda. No estás sola ni desamparada. Tenemos un Dios que nos provee, un Dios que nos cuida, el hacedor del cielo y de la tierra. Él es nuestro Dios, nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Nada nos faltará. Él ha prometido sustento y abrigo. Alce la mano quien se quedó sin comer en esta semana. ¿Alguien se quedó sin comer en esta semana algún día? ¿No probaron bocado? ¿Se quedaron con el estómago vacío? Alguien alce la mano, por favor. Todos comimos. ¿Por qué? Porque Dios cumple su promesa. Sustento y abrigo no te faltarán. Sustento y abrigo. Así es que el Señor cumple su promesa. Él tiene cuidado de las viudas y de los huérfanos. Él está siempre al cuidado de ellas. Veamos a otra viuda. Vamos a ver a otra viuda. ¿Se recuerdan de Ana, la profetisa? ¿Dónde está Ana? Perdí la cita. No vino. Lucas 2:36, vamos a Lucas. Lucas 2:36. Veamos. Lucas 2:36, ¿estamos ahí? Fíjese bien. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Observemos. De edad muy avanzada. ¿Alguien sabe cuántos años tenía Ana? ¿Cuántos años tenía Ana? Vamos a calcular los años de Ana. Fíjese bien. Había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años. Ahí ya van 91. ¿A los cuántos años se casaría? 14. Arriba de 100 años tendría entonces. Si se casó a los 14, vivió 7 años con su marido, son 21, más 84, 105, más de 100 años. Aquí está otra viuda. ¿Qué es lo que hacía esta viuda? No se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Aquí tenemos otro ejemplo de otra viuda que persevera en oración, en ayuno, en servicio, en entrega total a Dios. Una mujer que no anda buscando marido, una mujer que no anda en el mundo, una mujer que no está interesada en buscar otra persona. 84 años de viuda. Desde joven se quedó viuda, pero ella se dedicó al Señor. 84 años de viuda. ¿Y saben qué hizo ella? Dios le permitió ver a Jesús. Ella oraba por la redención de Jerusalén. Ella esperaba que Jerusalén fuera redimido.
y a ella se le permitió ver a Jesús en su niñez. La iglesia, como viuda, hoy tenemos más de 2000 años esperando al Mesías. ¿Cuánto tiempo le hemos dedicado al Señor? ¿Cuántos días le dedicamos al Señor? ¿Cuántas veces estamos orándole al Señor? ¿Cuántas veces estamos sirviéndole al Señor? Esta viuda le servía de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¡Qué bendición! Más de 100 años de edad. ¿Y cuántos de ustedes se vinieron hoy caminando? Acá está nuestro hermano Freddy, se vino caminando, se encontró con oposiciones en el camino. ¿Cuántos de acá tienen más de 100 años? Algunos ya le estamos pegando, dice. Yo me imagino a esta mujer viniendo al templo de más de 100 años y dice que no se apartaba día y noche, buscando al Señor. Qué ejemplos de viudas, sirviendo al Señor, otra dándole todo lo que tiene al Señor. Veamos un último ejemplo, porque tenemos que salir temprano, si no nos persiguen. Vamos a Primera de Reyes. Primero de Reyes, capítulo 17. Así es que no podemos decir, hermano, es que no hay gasolina, hermano, es que no hay buses, hermano, es que no hay esto para venir a la iglesia. Nadie tiene justificación. Imagínense cuando llegue la gran tribulación, ¿qué vamos a hacer? Usted no va a poder comprar, no va a poder vender. Va a ser difícil ese tiempo. Primera de Reyes 17, versículos 8. Acá vamos a encontrar otro ejemplo de otra viuda. Aquí vamos a encontrar a Elías viniendo a ver a una viuda. Dice en el versículo 8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Fíjese bien. Elías, un hombre que no podía soportar a los animales inmundos. Un hombre que fue alimentado ¿por quién? Por los cuervos. Los cuervos eran un animal inmundo. Él es judío. Ellos no podían tener contacto con los animales inmundos. Sin embargo, vino una gran sequía en extremo. Y entonces Elías fue llevado a una montaña. Él se escondió ahí, huyendo de una mujer. Y ahí venían los cuervos y lo sustentaban. Elías, entonces Dios lo manda a Sarepta de Sidón, una ciudad gentil. Otra experiencia de este profeta.
Y el Señor le dice, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Qué tremendo, ¿eh? Aquí encontramos a otra viuda que va a sustentar al profeta en un periodo de extrema sequía. Es una mujer gentil, una extranjera. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Un poco de harina y un poco de aceite. Algunos ya saben a qué se refiere. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Sí, porque están en extrema pobreza, hay sequía. Esta mujer cargando leña, solamente teniendo un poco de harina y de aceite. Elías le dijo, no tengas temor. ¿A quién representa Elías? A Cristo. Si la viuda es la iglesia, entonces estamos hablando de Cristo y la iglesia. Le está diciendo a la iglesia, no tengas temor. Ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero la fe puesta a prueba. Una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Primero para el Señor, luego para ti y después para tu hijo. ¿Qué el Señor está probando la fe de ella, está probando su amor propio y después los afectos humanos? ¿Cómo actuaría usted si llegara un profeta a su casa y usted solo tuviera un poco de harina y un pan y que el profeta le diga, caliéntamelo y dámelo? Y usted teniendo un hijo ahí a punto de morir. Miren lo que sucedió. Viene el profeta y le dice, ella ni siquiera es judía. Ella le está diciendo, vive Jehová tu Dios. Elías acercándose a una mujer gentil, una extranjera. Eres tú, iglesia. Nosotros no somos judíos de nacimiento. No tenemos nada que ver con el Dios verdadero, ni con sus promesas, ni con su palabra, nada. Eso es lo que está sucediendo acá. Viene Elías y le dice, dámelo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Viene una prueba y viene una promesa. Aleluya. El Señor siempre prueba nuestra fe, pero también nos da una promesa. No te dejaré, no te desampararé,
estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Entonces viene la obediencia a la palabra, la obediencia a la promesa, la obediencia a la fe. La fe siempre tiene que ser respaldada por la obediencia, por las acciones, por las obras. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, porque ella está confiando en la palabra, está confiando en las promesas, en el Dios de Elías. Y entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Aleluya. La viuda llegando a los límites de su fuerza. Se va a preparar todavía. Y esto va contra la lógica. Ninguno de nosotros haría eso. ¿Cómo? ¿Cómo tú me pides, un desconocido? Me pides a mí que te dé mi harina y mi aceite y deje de darle a mi hijo. Pero ella está reconociendo al Dios de Elías y está confiando en la palabra del Dios de Elías. Dice el versículo 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Viene otra prueba, vea. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Qué tremendo, hermanos. Ella debería de cuidarse a ella misma y cuidar de su hijo. Pero ella va, obedece, le da a Elías, come ella y después el hijo cae enfermo y se muere. ¿Sabe que nuestros hijos, muchos de nosotros protegemos tanto a nuestros hijos que no los queremos dejar morir? El hijo de ella tenía que morir. ¿Por qué? Porque Dios se va a glorificar. ¿Sabe qué significa eso? Que después de que el niño muere, Dios lo va a resucitar. Y el hecho de que lo resucite, eso es grandioso. Cuando nosotros pasamos por pruebas, por aflicciones, nosotros leemos en la palabra que nada nos va a separar del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ninguna cosa creada nos va a apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esta mujer creyó en la palabra, creyó en las promesas del Dios de Elías y ahora su hijo muere. Pero ¿qué pasa? Que Elías entra, ora por el niño y el niño resucita. Eso lo hace ser de los primogénitos. El hijo varón. Tal vez a nosotros las cosas que suceden para nosotros nos afligen muchas cosas. Somos afligidos, somos probados, pero Dios dice que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. Aleluya. El hijo de esta mujer entrando a ser del hijo varón, el grupo de los primogénitos. Aleluya, bendito el nombre del Señor.
una fe que sobrepasa las circunstancias, una fe que cree en las promesas de Dios, una fe, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora más que nunca se necesita ejercitar la fe, que nuestra fe no falle, que nuestra fe esté en las promesas de Dios, no en lo que vemos, no en lo que oímos, sino en lo que Dios dice en su palabra. Había una gran sequía en este tiempo. Solo le quedaba un puñado de harina y un poco de aceite. Pan y aceite no escaseará. Usted ya está pensando en el pan de migas y miel. No estamos hablando de eso. Estamos hablando del pan de vida. Cristo es el pan de vida. Y estamos hablando del aceite, el Espíritu Santo. No va a faltar ni Cristo ni el Espíritu. Amén. No escaseó. Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo, lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces, resurrección. Y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Aleluya. Nueva criatura es. El que está en Cristo, nueva criatura es. La obediencia a la palabra. La obediencia a la palabra fue lo que produjo que Dios respondiera. La obediencia a la palabra, el creerle a Dios. La fe va a ser probada en nuestra vida, pero tenemos las promesas, tenemos la palabra del Señor, tenemos las reuniones de iglesia, tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Cristo en nuestras vidas, tenemos legiones de ángeles a nuestro cuidado, tenemos a Cristo intercediendo por nosotros en el tercer cielo, tenemos al Espíritu Santo en nuestro espíritu intercediendo por nosotros. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu que está en nosotros intercede. Hermanos, si alguno hubiera cometido pecado, abogado tenemos. Hermano, tenemos la misericordia, la fidelidad, el amor de Dios. Viudas que tuvieron una experiencia con Dios, una viuda dándole todo lo que tenía al Señor, poniendo su confianza en Él, otra viuda de más de 100 años, no dejando de congregarse, siempre buscando al Señor. Y por último tenemos a esta viuda, una viuda gentil, una viuda que no conocía al Señor, pero que creyó a las promesas de Dios, una mujer que fue probada en su fe. Aun cuando su hijo murió, ella pudo ver el milagro de Dios en su vida. No desfallezca nuestra fe. Los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, aumentanos la fe. Y Jesús les dijo, miren, voy a orar para que su fe no falle. A Pedro también le dijo, voy a orar, Pedro, para que tu fe no falle. Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo oraré para que tu fe no falle. Hermanos, que nuestra fe no falle en este tiempo. Nosotros no estamos por las circunstancias, no es por lo que vemos, sino por lo que creemos. Hemos creído en el único Dios vivo y verdadero. Somos la viuda, esta viuda de la cual Dios tiene cuidado de nosotros. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Adoramos al que vive y reina por los siglos de los siglos.
Hoy más que nunca necesitamos acercarnos al trono de su gracia para alcanzar el oportuno socorro. Hermanos, dice su palabra, donde 2 o 3 estemos congregados en su nombre, ahí estará el Señor. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. No perdamos el privilegio de acercarnos en tiempo de escasez, en tiempo de abundancia, en todo tiempo. Sea el nombre del Señor engrandecido. Dios no escogió a poderosos ni a sabios, sino lo necio, lo vil, lo menospreciado, lo que no es. De eso escogió Dios para glorificar su nombre. Bendito el nombre del Señor. Usted y yo somos como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos. Aleluya, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Amén, Jesús. Padre, te damos gracias. Gracias por los ejemplos que nos pones de estas viudas. Viudas que no dejaron de servirte. Viudas que pusieron su fe en